Eso muy bien, excelente. Es una forma de trabajar. A mí me gusta, por ejemplo, más que leer, explicar. Explicar con casuísticas, o sea, cómo tú aplicas esta clase en la vida real, en tu carrera, ¿no? Entonces, yo creo que voy a tratar de explicarlo a mi modo para que puedan entender. ¿Sí, chicos? Quizá es un poco nuevo para ustedes, pero yo voy a tratar de hacerlo así. Para lo cual necesito, a ver, un momentito. Voy a cerrar varias cositas. Esto también se va. ¿Pueden ver mi pantalla allí? Todavía, ¿no? Ahora sí pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Entonces, hoy Sí, día, ¿no? Su profesora ha dejado esta parte de su diapositiva. No sé si ella lo ha hecho o el mismo instituto. Pero yo creo que es muy larga. ¿Sí? Hoy día vamos a ver los ácidos nucleicos. Yo quiero que aprendan que más que teoría, quiero que sepan dónde están, cómo se ven, cómo son, existen, no existen, ¿no? Porque yo les puedo decir, mira, los ácidos nucleicos están compuestos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, pero tú entiendes cuando yo te digo eso, tú entiendes en primer lugar qué es el oxígeno, qué es el nitrógeno, si son tan pequeños que ni siquiera se pueden ver. Incluso es pura teoría, no hay una forma exacta de las fórmulas químicas, ¿sí? Todo es teoría. Pero tú cómo te das cuenta. Yo eso quiero por lo menos hacerles aprender o por lo menos que vean una visión así, algo extra, ¿sí? Pero voy a controlar el tiempo porque ahí tengo otra clase. A ver, tiempo de terminar con ustedes es a las... Ah, tenemos hasta las 5. Tenemos hasta las 5 p.m. Muy bien. A ver, chicos. Ustedes en primer lugar, ¿qué carrera tienen? nutrición, profesor. Nutrición y dietética, ¿no? Muy bien. Sí, Entonces sí tienen que conocer esto al pie y al derecho. Recuerden que ustedes, chicos, tienen que, tienen que ser los mejores en primer lugar. Esta teoría que yo les voy a enseñar, que están aprendiendo de su profesor de otros cursos, tómenselo en serio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la oportunidad de convalidar sus cursos para la carrera de la licenciatura en nutrición, en la WINER, si no me equivoco. Entonces, lo que están aprendiendo hoy en día, básicamente, si es que te vas a asimilar a la licenciatura, es tu clase de universidad. Entonces, esta es la base, no sé si me dejo entender. Esta es la base. Así que, muy atentos, aprendan bien, si no saben, pregunten, están pagando por ello, ¿no? Traten de aprender por su cuenta también. Ahorita están ustedes en la etapa de aprendizaje, dedíquense a eso. Ya cuando estén en la etapa laboral va a ser muy bonito, muy, muy bonito. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. A ver, semana 12, el curso es química biológica, ¿no? Lo cual, ¿qué te indica la química biológica? Que tienes que entender, en primer lugar, para que te entiendas la biología, tienes que entender la química. La química es la parte muerta, la sin vida, y la biológica es la con vida. Pero la biología, ¿no? Básicamente está en química. Así que chicos, esto va de la mano. Entonces, hoy día el tema 12 son los ácidos nucleicos. ¿Alguien ha investigado qué es un ácido nucleico? ¿Tiene idea de qué es un ácido nucleico? ¿Qué palabrita se te viene a la mente cuando yo digo ácido nucleico? ¿Alguien? Ácido nucleico, chicos, básicamente es la unidad fundamental de dos moléculas que son muy importantes para el origen de la vida, ¿no? Eh, el ADN y el ARN. Ahora, chicos, acá atentos porque parece, ¿no?, que nosotros a veces, pero ¿por qué aprendemos esto si nuestro curso es nutrición? Si nuestra carrera es nutrición. Esta es la base. Si tú sabes química, vas a poder ser un buen, eh, o alguien que sepa de muy buena forma la nutrición, la enfermería, la medicina, cualquier carrera que sea de salud, ¿sí? Pero esta es la base. Así que vamos, chicos, atentos. Entonces, los ácidos nucleicos, ¿no? Vamos a ver básicamente hoy día lo vamos a estudiar y son, ¿no?, las formas o las moléculas base de la cadena ADN y ARN.
¿no? Eso es lo que es el ADN. ¿Qué es el ADN, chicos? ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico proposición. Muy bien. ¿Y el ARN? A veces no sé. Ácido ribo, Ribonucleico. así es, riboxinucleico, ¿no? Entonces básicamente es solo la letra cambia, pero básicamente son lo mismo, solo que uno tiene doble hélice y el otro tiene uno, nada más. Entonces vamos a ver, hoy día vamos a conocer la introducción, la importancia, la definición, qué es un nucleótido, las bases, las bases púricas, las bases pirimídicas, el ARN, el ADN y otras consideraciones. ¿Sí? Así que vamos. Entonces, la introducción. Me han dado un enlace. Vamos a verlo. A ver. ¿Qué dice el enlace? Vamos a copiarlo. ¿Cómo se copia ahora? Copiarlo. Y vamos a llevarlo al YouTube. A ver, atentos chicos. Anuncios, seguro, anuncios. Seguramente has escuchado hablar de Gregor Mendel, del ADN, o te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales. Pero, ¿qué es la genética y qué estudia exactamente? Pongamos atención. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN, o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas, la del ser humano es de 23 pares. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma y cómo sus variaciones dentro de la especie nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer. Y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. Las principales áreas especializadas de la genética son genética clásica o mendeliana. Esta estudia dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmiten. Se le llama así porque en 1865, un monje llamado Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, publicó un trabajo donde realizó una serie de experimentos con las plantas de chícharos y se dio cuenta que las características de los chícharos se pasaban de una generación a otra y algunas variaban
dependiendo con qué plantas se reproducían. A estas características las llamó caracteres y describió una serie de leyes que se cumplían bajo ciertas condiciones. Actualmente, estas leyes nos hacen posible describir las características de un solo gen en los seres vivos y su transmisión. Pero hoy en día utilizamos otras herramientas y conocimientos para poder profundizar mejor a la genética moderna. Genética molecular. Esta área investiga la naturaleza química de los genes, por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice que es la forma del ADN. El objeto de estudio es el propio gen. Los principales campos de estudio son el proceso de codificación, replicación y procesamiento de la información genética, así como la regulación génica, el proceso que controla la expresión de la información de nuestros genes. Genética evolutiva o de poblaciones. Esta área se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Otras áreas son genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, en las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar a los genes por separados, esta estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo. Lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para obtener alguna ventaja. Por ejemplo, en las plantas para que sean más resistentes a sequías y obtener más valor nutrimental. O por ejemplo, ¿tú sabías que la insulina que se utiliza hoy en día para diabéticos es hecha por bacterias? A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Recuerda suscribirte al canal Mindhealth Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos más. Muy bien, chicos. Entonces, con ese video, ¿ustedes han podido apreciar algo? ¿Han podido entender algo? Sean sinceros, por favor. Chicos, los veo muy tímidos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Betsy Pino. Bueno, en cuanto a la información que se acaba de escuchar, estaba un poco entrecortada. No sé si los compañeros lo habrán notado, pero no se escuchaba muy bien. Oh, Pero más, Sí, se escuchaba chilloso. sí, ok. más o menos lo que yo le he podido entender es algo pequeño nomás, que está hablando pues del ADN, sobre la genética, ¿no? Y que las células eucariotas, ¿no? Es, eh, es una unidad de estructura de todo animal, ¿no? Y que a partir de ahí se determina el color de la piel, ojos, cabello, ¿no? Su finalidad es cómo serán nuestras proteínas, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos lo he podido entender, pero ahí se iba entrecortando un poco y ya no se entendía muy bien. Muy bien. Así es, ¿no? Podemos entender que la genética básicamente es muy importante y hoy en día se está aplicando la genética, ya no es como antes. Por ejemplo, el ADN es la última molécula más pequeña que vamos a encontrar de la célula. Pero es tan importante, ya que gracias al ADN existe la reproducción celular. Podemos reproducirnos, podemos seguir creciendo, desarrollarnos. Sin el ADN, pues no somos absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar, muchachos? Participen, chicos, ustedes. Yo tengo mis salones y todos eran calladitos. Pero al final, uy, ya están listos para debatir ya. Ustedes tienen que ser así, ¿no? Tienen que participar, tienen que siempre preguntar. Están jóvenes, muchachos. Así que voy a continuar poco a poco, ¿sí? Poco a poco, chicos. Entonces, esa es la introducción. Hemos visto un pequeño videíto muy bonito. Nos ha explicado el área del ADN, en qué se aplica, dónde lo encontramos. Pregunta, a ver, para todos. ¿En qué parte de la célula se encuentra el ADN? Vamos a explicarlo entonces. ¿Sí? Vamos a explicarlo. Como ya sabemos, ¿no? Existen dos tipos de células.
¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de célula? Este tipo de célula. Chicos, este es un tipo de célula eucariota o procariota. Tienen que, a estas alturas, ustedes están en la semana 12, tienen que conocer muchos términos que veo que no conocen. Y existen en primer lugar dos tipos de células. Las eucariotas, que sí tienen núcleo, y las procariotas, que no tienen núcleo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este no tiene núcleo. ¿Para qué sirve el núcleo, muchachos? El núcleo sirve para guardar el material genético. Aquí está el ADN, que es como una X, los cromosomas, ¿no? Son unos X. Ahí están dentro del núcleo se están guardando. Pero las eucariotas sí tienen núcleo. Las procariotas no tienen núcleo. Su ADN está bien como una madeja de lana, todo disperso así, en forma de ARN, de las bacterias. Algunas bacterias que no tienen. Casi el 99.9 de bacterias no tienen núcleo. Están así. Su ADN, su ARN está desnudo, ¿no? Sin núcleo. Entonces, la pregunta que yo les hice, ¿dónde se encuentra el ADN? En la célula En el eucariota. núcleo de la célula, profesor. En el núcleo de la célula. Así es, muchachos. Eso no se olviden, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes cuando llegan al noveno ciclo, a décimo ciclo, van a trabajar en laboratorio para ver justamente estas partes. Van a ver en microscopio la parte de los compuestos de alimentos, el almidón, la fibra de alimentos. Ustedes van a ver así. A ver, ustedes van a ver así. En el microscopio se ve así. El microscopio, y ustedes van a ver, la grasa del pollo, por ejemplo, se ve así. Porque ustedes ya van a regresar a presenciales, por si acaso, chicos. Así que tienen que olvidarse ya de las trabajo remoto, que sí, que lo dejaba ahí hablando al profesor y yo estaba cocinando o estaba haciendo otra cosa. No, chicos, ustedes tienen que prepararse para el presencial. Ahí se va a aprender más, pero se exige más también. Así, por ejemplo, se ve la grasa del pollo en microscopio. ¿Ven que son bolitas y tienen puntitos? Estos puntitos son los núcleos, ¿sí? Entonces, en estos núcleos vamos a encontrar el ADN del pollito. ¿Qué más? Van a ver también así, cuando entren a su clase de botánica en ciclos superiores, van a ver así, como tipo de cajones. Estos cajones, por ejemplo, son células del vegetal, del culantro, por ejemplo. Así se ve la célula del culantro. Y como ven, también tiene núcleos, así, más larguitos. ¿Sí? Y así. También van a ver este tipo de células. ¿Cómo se llaman estas células, chicos? Facilito. Eucariotas. Es una eucariota, es un glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir viendo, chicos, la parte de el autodidacta. Tienes que ir aprendiendo algunas cositas. Si sabes que estás mal en este curso, por tu cuenta tienes que ir aprendiendo, ¿sí? A ver, entonces continuamos. Entonces, el ADN, como ya sabemos, se encuentra en el núcleo. Va a servirnos para un montón de cositas que les voy a explicar más adelante, ¿sí? Y sobre todo, están compuestos de ácidos nucleicos, que es el tema de hoy, ¿no? Los ácidos nucleicos son la base, ¿no? A ver, otra vez creo que no van a entender acá. Voy a explicarlo con pizarrito. A ver, ya sabemos entonces, ¿no? Vamos a trabajar que ustedes entiendan. Yo voy a hacer que ustedes entiendan, ¿ok? Esta es una célula, ¿sí? Tiene su núcleo. ¿Está ahí todo bien? Sí, Sí. profesor. Muy bien. En el núcleo están unos compuestos que son así. ¿Cómo se llaman estos compuestos? ¿Alguien sabe? Son como X. X y Y que le dicen, ¿no? El ADN. El ADN, muy bien. Pero el ADN, chicos, recuerden que el ADN es así.
Cromosoma. Muy bien, esto se llama cromosoma. ¿Sí? Muy bien. Este es el cromosoma. ¿Y qué es el cromosoma? El cromosoma no es nada más ni nada menos que si le hacemos zoom, vamos a hacerle zoom a esta lupa y lo vamos a ver por acá. El cromosoma no es nada más ni nada menos, ¿no? Es la X, la patita, que el ADN, pero enrollado. ¿Sí? El cromosoma es el ADN, o sea, esto, pero enrollado en la patita. En la patita y así hasta formar una X. ¿Sí se entiende hasta ahí, chicos? ¿No? Sí, profesor. Entonces, muy bien. Ahora, entendido esto, recién vamos al ADN. ¿Sí? Ya sabemos que el cromosoma es un ADN largo. Imagínense que ustedes tienen un hilo largo y van a enrollarlo así en su palito de tejer. Igualito es el ADN. Se enrolla en los cromosomas, pero no deja de ser ADN. Ahora vamos ahora sí al ADN. El ADN es así. ¿No? El ADN ustedes ya saben, ya lo hemos visto en las caricaturas, en algunos, no sé, en laboratorios, algunos dibujitos animados. El ADN es una doble hélice. Es muy larga, incluso dicen que llega a medir hasta, por ejemplo, si de un cromosoma lo sacamos, este llega a medir hasta 21 metros. Así yo leí. Es larguísimo. ¿Sí? Solo que para que no se pase, pues se enrolla en el cromosoma. Entonces, estos ADN, este es el ADN, ¿no? Una cadena de doble hélice de ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Son estos. Acá hay compuestos. Cada compuesto es distinto, ¿sí? Puede ser guanina, puede ser citosina, y eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero más o menos que ustedes vean, ¿no? Cómo es, de qué estamos hablando, y que ustedes entiendan, porque si no, yo dicto lo que está en la diapositiva, en el PDF, dicto, y ustedes se van sin saber, pero ustedes recuerdan que pueden asimilarse a la carrera universitaria, así que esta es la clase universitaria, ¿ok? Entonces, así chicos, este es el ADN, una cadena de doble hélice, ¿de qué? De ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes en su carrera van a trabajar también con alimentos transgénicos. Hay empresas en Perú hoy en día que sí ya trabajan con alimentos transgénicos. Y es normal, pero ustedes tienen que saber de dónde viene ese alimento transgénico. Y lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Ahí está. Este es el ADN y así continúa, ¿sí? Es una cadena de doble hélice, ¿no? Compuesta de ácidos nucleicos. Cada ácido nucleico es distinto. Este es un ácido citosina, este es una guanina, ¿no? Una piri, no sé qué, pero vamos a verlo ahorita porque sí tienen nombres complejos y así. Y acá también, citosina se une con guanina, la guanina se une con la citosina, la pirimidina se une con la guanina también. Y vamos a ver el por qué se unen. Va a haber algunas afinidades y eso ya es la parte química. Entonces, básicamente este es el ADN. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué nos explican el ADN? ¿Por qué tengo que saber yo el ADN? ¿Por qué ocurre esto? Por dos factores. Porque ustedes van a saber, van a llevar en su sexto ciclo patologías de la nutrición. Mejor dicho, ¿por qué ocurre un hígado graso? ¿Por qué ocurre una diabetes? ¿Por qué ocurre una hipertensión? ¿Por qué ocurre una anemia? Porque ustedes van a trabajar esas enfermedades. No van a ver, van a hacer consejerías para la anemia, consejerías para el hígado graso, ¿sí? Pero si tú no sabes de dónde viene el factor, la causa, vas a estar hablando cosas que ni tú te vas a entender. Viene de acá, del ADN, ¿sí? Entonces, este ADN se divide en porciones. Por ejemplo, toda esta porción, si yo lo corto, si yo corto esta porción, chicos, esta porción es igual a una proteína llamada lactosa. No, perdón, lactasa. ¿Alguien sabe qué es la lactasa o la lactosa, cualquiera de los dos? ¿Verdad, chicos? ¿En qué ciclo está?
el 1. Ya. Ay, mil disculpas, chicos. Pensé que estaban en tercer ciclo. No, entonces, discúlpenme, pensé que estaba en tercer ciclo. No le voy a exigir mucho, pero si es que por ahora alguien sabe, me dice, ¿sí? Entonces, esta porción de ADN me va a generar la lactasa. La lactasa es una enzima. ¿Ustedes han escuchado de la lactosa, de los intolerantes a la lactosa? Me tomé leche y me mandó al baño, porque eres intolerante a la lactosa. La lactosa es un azúcar, es así. Es un azúcar compuesto de dos glúcidos, de una glucosa y de una galactosa. Entonces, lo que pasa con las personas con intolerancia a la lactosa es que no tienen la enzima lactasa. Esta enzima lactasa, que es como un Pac-Man, así, ¿no? Esta enzima lactasa, cuando la persona no la genera, no rompe este enlace, ¿sí? Y por ende te manda al baño. Pero la mayoría de las personas, de nosotros, sí tenemos esta enzima, ¿no? Entonces, esta porción de ADN va a generarme esta enzima, la lactasa, que me va a ayudar a degradar a la lactosa y normal no me va a mandar al baño. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el ADN es muy largo, es muy, muy largo, pero cada porción de ADN equivale a la fabricación de una proteína. Esta porción, por ejemplo, podría ser la pepsina. Mejor dicho, a ver, creo que no sé si me han entendido. Mejor dicho, cada porción de ADN equivale a un tipo de proteína que se va a crear. Proteína A, proteína B y proteína C, ¿no? Entonces, mira, ya tenemos 3 proteínas y el ADN es larguísimo. ¿Cuántas proteínas ustedes creen que su cuerpo fabrica? Fabrica un montón, miles de proteínas, ¿sí? El colágeno, el hialurónico, la pepsina, la lactasa, las fibras musculares, ¿no? Un montón de proteínas. ¿Gracias a qué? A este ADN. Ahora, hasta ahí yo quiero saber si más o menos me están entendiendo. Profesor, ¿puede repetir esa parte de las porciones? Sí, ok, muy bien. Por favor, gracias. Entonces, miren, chicos, ya tenemos el ADN, ¿cierto? Conocemos el ADN. Es una cadena doble hélice ¿de qué? De ácidos nucleicos. ¿Y para qué me sirve el ADN? ¿Está allí por las puras? No. El ADN, chicos, es un código, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, a los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles van a construir un edificio, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitan para construir este edificio, chicos? Los planos, ¿cierto? Ya, dame los planos y yo te construyo el edificio que tú quieres, ¿no? ¿Y cuáles son los planos? Los planos los va a hacer el arquitecto, le va a dar un plano así, ¿no? Como un mapa. Hazlo así, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Ese mapa igualito es acá. La proteína que se va a generar va a ser el edificio y el plano va a ser una porción de tu ADN, ¿sí? Hasta ahí más o menos me llegan a entender. Sí, profesor. Muy bien, y así tengo otra porción para construir distintos tipos de proteína. ¿Cómo sucede, profesor? ¿Cómo es que sucede la construcción de proteína entonces? ¿Cómo es que sucede? Vamos a explicarlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Sucede así, miren. Ustedes saben que las células, esta es mi célula, aquí está el núcleo, y dentro del núcleo tengo unos organoides que se llaman ribosomas. Esos son los ribosomas, ¿sí? Estas esferitas que ven son los ribosomas, ¿sí? Y acá tenemos el cromosoma.
¿Qué era el cromosoma, chicos? El cromosoma no es nada menos ni nada más que el ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está mi célula. Digamos que esta célula es un hepatocito, o sea, una célula del hígado, ¿sí? Entonces, esta célula del hígado, ¿sí? Ahora, todo bien, el hígado pues se alimenta de glucosa, hace sus desechos, todo bien con el hígado, pero un día, digamos que Juancito comió un pollo bróster, mucha grasa, ¿no? Entonces, el hepatocito va a generar por ende, ¿no? Un compuesto, una enzima que se llama, en este caso, la enzima se llama, derivada del jugo, del jugo gástrico, una amilasa, ¿no? Porque tú has comido pollo broster, entonces necesitas esa enzima para que ese pollo se degrade, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer para generar esta amilasa? La amilasa es una proteína, ¿sí? Tu cuerpo te está pidiendo, ¿sabes qué? Hemos consumido demasiado pollo. Hepatocito, tráeme más amilasa, porque si no me voy a generar una digestión y me voy a bombar. Necesito amilasa, urgente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu hepatocito? Tu hepatocito, ¿no? De todo el ADN que es, miren qué largo está enrollado, de todo el ADN va a mandar solamente una porción pequeña, así, así chiquitita nada más, ¿sí? Esta porción pequeña la va a mandar y la va a colocar en el ribosoma, así, acá. Y dentro del ribosoma lo que ocurre es una copia. Así como copian las llaves, este ribosoma va a copiar los códigos de esta cadena, de este trazo, ¿sí? Y cuando copia este trazo, va a generar, por ende, una proteína llamada amilasa, ¿sí? Y la amilasa, como es una proteína, es una enzima, va a ir al ataque para degradar el pollito broster. ¿Sí me dejo entender? ¿O no se entiende, chicos? O creo que está a mucho nivel, ¿no? A ver. Entonces, pues, a ver, yo creo que vamos poco a poco mejor. Vamos a ver qué dice la diapositiva entonces. Pues dice, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas, ¿no? Pentarias. A ver, chicos, cuando yo digo que son moléculas orgánicas, ¿a qué me refiero? Eso sí deben de saberlo. Clase 12. Cuando yo digo molécula orgánica e inorgánica, cuando digo molécula orgánica, ¿por qué se llama orgánica? Porque en su... Porque tiene vida Ya, orgánica, muy porque tiene bien, vida. porque lo encontramos, estas moléculas lo encontramos sobre todo en los seres vivos. Ya, muy bien, eso es válido. Pero ¿qué más, chicos? ¿Por qué le llamamos orgánicos? No, aparte de que están en los seres vivos. Nosotros estamos compuestos de muchas biomoléculas orgánicas. Sí, eso es cierto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una orgánica y una inorgánica? Que las biomoléculas orgánicas, en su composición tienen el carbono. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, chicos, vamos a hacer una participación. No se me duerman, por favor, porque tienen que participar. A ver, si yo te digo, por ejemplo, este compuesto, ¿cómo se llama este compuesto? Este es el hierro. Hierro. Muy bien, este es el hierro, chicos. ¿Sí? ¿Este hierro será una molécula orgánica o inorgánica? Es una molécula inorgánica. ¿Por qué? Porque no tiene carbono en su composición. ¿Ok?
Si yo te digo, por ejemplo, a ver, esta molécula, ¿cómo se llama? Agua. Agua, muy bien. ¿Este agua será una molécula orgánica o inorgánica? Orgánica. ¿Orgánica o inorgánica? Orgánica. Orgánica, seguros. Inorgánica. Inorgánica. Así es inorgánica porque no tiene carbono en su composición. ¿No ven? El carbono es un C. No tiene carbono. ¿No? Es inorgánico. Muy bien. Otro ejemplo. Vamos con, a ver, por ejemplo, un ácido fórmico. A ver, un ácido fórmico. Este ácido fórmico ¿será una molécula orgánica o inorgánica? Orgánica, profesor. Orgánica. Orgánica. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene un carbono, ¿no? Orgánica. Muy bien, chicos. Otro, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí tenemos esta, a ver. Esta es una glucosa. La glucosa será orgánica e inorgánica. Tiene 6 carbonos. Orgánica. Orgánica. Es orgánica. ¿Por qué sería orgánica? Uno, por los carbonos. Y dos, porque los seres vivos lo producen. ¿Quién te produce el ácido fórmico? La picadura de una hormiga te produce ácido fórmico y te ronchas. ¿Quién te produce la glucosa? ¿Qué ser vivo produce glucosa, chicos? O azúcar, mejor dicho. Criterio, chicos, criterio, equivóquense. Nuestro propio cuerpo produce, pues. Glucosa, nuestro propio cuerpo, sí, es cierto. En el caso de fiebre, en el caso de diabetes tipo 2, nosotros podemos producir glucosa a partir del glucógeno. Pero ¿quién te produce la glucosa pura como tal? ¿De dónde viene el azúcar, chicos? De los carbohidratos. Son carbohidratos, muy bien. Azúcares. Pero ¿de dónde vienen? ¿Quién los produce? La caña de azúcar es una planta. Las La plantas, miel. la miel de abeja, esa es fructosa. La glucosa viene de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar es una planta. Entonces, las plantas también producen glucosa y producen compuestos orgánicos, ¿sí? Un ser vivo produce un compuesto orgánico, porque la hormiga te produce el ácido fórmico, es un compuesto orgánico, la hormiga es un ser vivo. Y la glucosa, ¿no? Te lo produce la caña de azúcar es un ser vivo, ¿ok? Es una planta. Entonces, chicos, hasta ahí tienen que entender eso, porque, como les repito, de nada sirve que yo lea de corrido si ustedes no van a entender qué es cada cosa, ¿sí? Así que yo voy a tratar de, por lo menos, de que entiendan, ¿sí? Voy a hacer todo mi esfuerzo. A ver, entonces, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas, pentarias. Cuando decimos biomoléculas orgánicas, quiere decir que se encuentran dentro de los cuerpos vivos, o sea, dentro de nosotros, de las plantas, las bacterias, los hongos, las algas. Todos ellos tienen ácidos nucleicos, porque son seres vivos. Tienen biomoléculas orgánicas, ¿no? Ahora, cuando te dice son pentarias, ¿qué quiere decir pentarias? La palabra pentarias, ¿no? Alguien por intuición, las chicas que son bien intuitivas. Penta viene de 5. Muy bien, penta viene de 5, así es. Entonces, cuando te dice que es una molécula pentaria, siempre tenemos que imaginarnos así. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La glucosa es hexa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una glucosa, por ejemplo.
Es muy bonito, chicos. Esto de la química a mí me encanta, ¿no? Y me ha hecho ser uno de los mejores en mi universidad por conocer química. ¿Se imagina un nutricionista, un enfermero, un médico que no sepa esto? No, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Tienes que conocer la raíz de todo para que seas un buen profesional, ¿sí? Si tú hablas nada más teóricamente, créeme que no, ahí estás yendo por mal camino. Tienes que conocer el porqué, ¿no? Y ustedes no crean que por estar en una carrera técnica no es necesario saber, por supuesto que sí. Recuerden que las carreras técnicas pueden trabajar ustedes mismos en hospitales, pueden trabajar en concesionarias, pueden trabajar en laboratorios, hacer su propia empresa, ¿no? Un restaurante vegano, por ejemplo. Pero tienen que saber los fundamentos, chicos. Los fundamentos, ¿sí? Entonces, una molécula pentaria significa esto. 5 lados, 5 carbonos. Nada más, eso es lo que significa. Sigamos. A ver, creo que me salí. Entonces, me dice que está compuesta a base de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Ahora acá, ¿ven esta imagen que está aquí? ¿Sí? Esta imagen, por Sí. ejemplo, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la biomolécula pentaria. Este es el ácido nucleico. Tiene su parte, ¿no? Grupo fosfato, que es esta, y su base nitrogenada, ¿no? Que es esta. ¿Sí, chicos? No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Entonces, esta es su base de fosfato y su base nitrogenada. Y este sería el ácido nucleico como tal, ¿no? Es una biomolécula orgánica pentaria. 1, 2, 3, 4, 5. Su grupo fosfato y base nitrogenada. ¿Sí? Entonces, esta es un ácido nucleico. Se acabó, facilísimo, ¿no? No hay más que decir acá. Si has entendido eso, lo demás va a ser fácil. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos con los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por una a dos cadenas de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Esto puede ser que su profesora les pregunte en el examen. ¿Cómo se llama el enlace, ¿no? que une a los nucleótidos? La respuesta es enlace fosfodiéster, ¿sí? ¿Qué significa fosfodiéster? Que se van a unir por la fuerza del grupo fosfato. ¿Ok? Entonces continuamos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. ¿Quiénes tienen ADN? Nosotros, las células eucariotas. Y los que tienen ARN, ¿quiénes, chicos? A ver. Las bacterias y los virus. Acá un claro ejemplo también del COVID, ¿no? El COVID, que es un virus tipo ARN, ¿no? El COVID es un tipo de ARN y así. ¿Cuál es la importancia entonces de conocer estos tipos de estos ácidos nucleicos? ¿Cuál es la importancia? La importancia de esta clase básicamente radica en que los ácidos nucleicos son portadores de información genética, ¿sí? Son responsables de la síntesis de las proteínas, intervienen en el crecimiento celular e intervienen en la diferenciación celular. Y ahora lo vamos a ver. Vamos con uno por uno. Me dice la importancia, ¿no? La importancia son portadores de información genética. Son portadores de información genética. Entonces, con este ejemplo espero que entiendan. Estos son bacterias.
bacterias. Son echerichas. La Echerichia coli, ¿no? Son echerichas. Entonces, estas bacterias tienen su carga genética así, sin núcleo, pero la tienen, como una lanita, como una especie de lana, ¿sí? ¿Esto qué es? ARN, ¿ok? ARN. ARN, que es muy distinto al ADN, porque el ADN sabemos que es así, ¿sí? Las bacterias solamente tienen ARN, ¿ok? Entonces, esta bacteria tiene su ARN. Esta bacteria está feliz de la vida, pero un día tomaron esta famosa compuesto fármaco que es la amoxicilina. Tomaron la amoxicilina y la amoxicilina tocó a esta bacteria y ¡pum! La bacteria explotó, ¿no? Desapareció la bacteria, ¿sí? Pero su ARN quedó libre, ¿sí? Su ARN quedó libre. Entonces, este ARN, lo poco que le quedaba, llegó, un poquito, llegó a darle a esta bacteria, que aún no había conocido a la amoxicilina, ¿sí? Y este ARN de la bacteria se va a pegar a su ARN que ya tenía, una cadenita más. Y esta cadenita va a hacer que produzcan protectoras, proteínas protectoras contra la amoxicilina. Y por ende, esta bacteria se vuelve resistente, ¿sí? Entonces, la próxima vez que el pata, o bueno, el señor, ay, disculpen ese término, que el señor tome su amoxicilina, ya esta bacteria no va a morir, no le va a hacer nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una dosis más fuerte o cambiar de medicamento. Vuelve resistente a esta bacteria. Igual pasa con la tuberculosis, igual pasa con el VIH, hoy en día hay VIH resistente, así que cuídense, chicos, y así, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias. Cuando me dice lo siguiente, cuando en su diapositiva dice lo siguiente, son portadores de información genética. Entonces, como hemos visto en el ejemplo de la bacteria, una bacteria murió por la amoxicilina, pero parte de su carga genética se fue a la otra bacteria y le dio información genética. Le dijo, mira, ¿sabes qué? La amoxicilina trabaja así. Hay que producir esta proteína para que no nos haga daño. Y pues, gracias a eso, la bacteria pudo salir adelante. La amoxicilina ya no le hace nada. Se volvió resistente. ¿Sí? Eso es información genética. Transporta información genética. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí se entiende. Muy bien, Sí. sigamos entonces. ¿Qué más? Me dice lo siguiente. Son responsables de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Eso lo había explicado en la parte de hace un momento, ¿no? Pero lo voy a volver a explicar nuevamente. Son responsables de la síntesis de proteínas. A ver, yo, por ejemplo, mi cuerpo, yo quiero producir colágeno. Quiero colágeno. Si soy menor de 40 años, yo produzco todos los días mi colágeno. Quiero colágeno, quiero la enzima lactasa también, porque voy a consumir leche. Quiero lactasa. Y también quiero que me produzcas, ¿sabes qué? Quiero que me produzcas una milasa salival, porque voy a comer más rato mi pionono de vitrina. La milasa, que es una proteína. ¿Sí? Estos tres compuestos son proteínas. ¿Sí? Estas proteínas solamente se generan en casos especiales. ¿Sí? El colágeno tú lo produces en mayor demanda cuando te has hecho una herida o te has quemado. Produces más colágeno. La lactasa la produces en gran demanda cuando consumes lácteos. Y la milasa salival cuando consumes dulces. Entonces digamos que yo me consumí un vaso de leche. ¿Sí? Entonces voy a producir la lactasa. ¿Dónde se produce la lactasa? Esta es la célula. Esta es la célula. Este es el núcleo. Y en el núcleo está aquí el ARN, bueno, el ADN, ¿no? Entonces, la lactasa solamente es esta parte chiquitita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le hacemos zoom, esta parte chiquitita es todo esto, ¿no?
es parte de la cadena del ADN. Todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este es el ribosoma. Acá se produce la proteína. ¿Ok? Acá se produce la proteína. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Vamos a hacerle más zoom al ribosoma. El ribosoma es así. ¿Sí? Es como una esferita. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es como una llave. Imagínense que, por ejemplo, tú para abrir tu puerta tienes una llave, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le meto otra llave? No va a dar, solamente tienes una llave, ¿no? Entonces, básicamente es así. El ADN va a ser la llave, va a entrar en el ribosoma. Entra al ribosoma y sale, pero en forma ya de proteína. Chicos, ¿se deja entender hasta allí? Forma de lactasa. ¿Sí? Más o menos así. Una parte del ADN va a entrar al ribosoma. ¿Ven cómo entra? Entra, pero sale ya transformado en una proteína, que es la lactasa. ¿Sí? Entonces esa fue una parte del ADN. Yo busco otra parte por acá y igual va a entrar, está en la colita, esperando su cola para entrar, el ADN. Y cuando salga, ya va a salir como, ya no va a ser lactosa, va a ser como colágeno. Estos son proteínas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? La molécula del colágeno es mucho más larga, chicos, así, es mucho más larga. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ADN por porciones entra al ribosoma, pero sale ya transformado en proteína. Entonces, justamente, ese es el enunciado que nos dice, ¿no? Ese enunciado nos dice el siguiente, la diapositiva. Son responsables de la síntesis de las proteínas. ¿Por qué? Porque ellos son la llave, ellos son el plano del edificio, y el edificio es la proteína. Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Bien, continuamos. Intervienen en el crecimiento celular, obviamente, ¿no? El crecimiento celular, vamos a explicarlo acá. El crecimiento celular, digamos que yo tengo una célula. A ver, vamos a ver con un ejemplo de célula de la piel. Ustedes, chicos, van a ver que la célula de la piel es así. Ya está. Es así. Ustedes tienen que tener visión. Siempre, yo sé que no tenemos laboratorios. En las universidades públicas, yo soy de universidad pública, tampoco he tenido laboratorios. Quizá en las universidades privadas sí, pero en las públicas no hemos tenido laboratorio, pero eso no era como que límite para que yo no pueda investigar o ver videos, ¿no? Tienes que tener una buena imaginación, investigar por tu parte. Entonces, yo no tenía videos, pero me sé así increíblemente las células, me sé los procesos, me sé cómo funciona el ADN en el ribosoma. No era mi carrera, yo no soy biólogo, pero me encantaba. ¿Por qué? Porque esta iba a ser base de mi carrera, ¿sí? Entonces, estas son las células de la piel. Las células de la piel son así, alargaditas. Son como ladrillos, ¿sí? Estamos hablando de la piel del rostro, ¿no? Son ladrillos, ¿sí? Son ladrillos. Mientras más llegas a la superficie, ¿no? Porque acá, como ya saben, hay los pelitos, ¿no? Los vellitos, ¿no? Mientras más llegues a la superficie, más, más arrugaditas, más secas se hacen las células del rostro, ¿sí? Es normal envejecer, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay un punto medio, que es en esta parte, eh, donde ocurre la replicación. Por ejemplo, estas ya son células que están muriendo, van a ser exfoliadas. Estas son células en proceso de muerte, en desecación, y estas células están en proceso de división.
Entonces, ¿cómo ocurre un proceso de división de las células? Acá tenemos una célula joven, ¿sí? Pero esta célula joven quiere reproducirse, quiere hacer dos de ellas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que su núcleo, porque todo empieza en el núcleo, se va a subdividir en dos, ¿sí? Y entonces va a haber dos núcleos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más va a ocurrir? Para que estas dos células empiecen a ser una por cada una, porque sigue siendo una célula con dos núcleos, ¿ven? Es una sola célula con dos núcleos. Pero para que esta célula se subdivida, va a tener que formar ciertas proteínas que le van a ayudar a la parte de la membrana celular. Y ya tenemos dos células, se reproducieron. Pero gracias a quiénes? Al ADN, que pudo construir este murito de membrana celular y por ende ahora ya no es solamente una célula, son dos. Una y dos. ¿Sí? Así funciona, chicos. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué más? ¿Intervienen en la diferenciación celular? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ver, eso sí es un poco más complejito, pero yo sé que sí me van a entender. A ver, ¿cómo hago esto? Compartir pizarra. Cuando dice que interviene en la diferenciación celular, chicos, ¿a qué se refiere? ¿Alguien tiene idea? Diferenciación celular, ¿no? Todo ocurre aquí. ¿Alguien sabe qué estoy dibujando? Chicos, participen. Este es un óvulo, Óvulo. ¿no? Este es el óvulo y este es el esperma, ¿sí? Cuando el esperma ya llega aquí, ¿no? Llega, ¿no? Así la célula no es, o sea, esto es solamente como un carrito, ojo, ¿ah? Y lo único que entra va a ser un huevito, un cigoto, así, chiquitito, que se va a unir con el cigoto del óvulo y se van a formar dos cigotos, ¿sí? ¿Vamos bien? Estos dos cigotos se van a subdividir. 4. Estos se van a dividir en 8. Y así van a ir creciendo hasta formar el feto, ¿no? Pero son un montón de replicación de células, chicos. ¿Qué es lo que pasa ya en cierta parte antes de llegar al feto? Antes de llegar al feto, todas las células son muy parecidas, porque llegan a ser parte del óvulo y del espermatozoide. Pero hay un punto ya en la que se replica tanto, ¿no? Las células, que empiezan ya a diferenciarse, ¿sí? A diferenciarse. Mejor dicho. Ya, entonces, grupo de acá, tú de acá, vas a hacer toda la cabeza del niño. La cabecita vas a hacer del niño. Tú vas a hacer los brazos. Tú vas a hacer el cerebro. Y así, se empiezan a subdividir porque van a continuar subdividiéndose. Así, 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 hasta subdividirse un montón y ser un fetito, ¿no? Pero desde ahí empieza la diferenciación celular. ¿Qué diferenciación celular entonces? El ADN solamente va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a hacerlo con algo vacío para que me entiendan, pero por lo menos ya han entendido.
Listo. Entonces, la diferenciación celular significa esto. Ya, nos estamos dividiendo, chicos. Entonces, ¿saben qué? Tu ADN vas a trabajarme todas las proteínas que se encargan de conformar el hepatocito o el hígado. Tú vas a formarme el hígado con las proteínas que vas a formar. Tú vas a formarme en los riñones del feto, ¿sí? Los riñones. Y tú vas a formarme el cerebro. O sea, en cada órgano hay ciertas proteínas únicas. Y el ADN sabe eso. Sabe que solamente esta parte compete al hígado. Solamente esta parte compete a los riñones. Solamente esta parte compete al cerebro. Y así, y así, y así. Incluso tenemos partes en nuestro ADN que competen al cáncer. Mejor dicho, dentro de nuestro ADN tenemos el ADN o el gen del cáncer. Así que cualquier ser humano puede sufrirlo. Solo es cuestión de tiempo o de riesgo. Que les voy a enseñar eso más adelante también. Pero hasta ahí, chicos, entonces, ¿se llegó a entender lo que les he querido explicar? Porque, Sí se entendió. pero yo quiero que chicos, ¿me entienden o solamente quieren que lea? No, está bien profesor, así, está bien que sí explique. se le entiende, ¿Sí profesor. se entiende? Excelente, muchachos, muy bien. Entonces, esto, ven que esas cuatro importancias, ¿no? ¿Por qué ocurren? Así, microscópicamente está pasando dentro de nosotros esto y ni cuenta nos damos. Pero es importante porque saberlo para su carrera. Si te vas a licenciar, si vas a licenciarte, vas a seguir la carrera de nutrición en la WINER, pues estás aprendiendo hoy en día la base, para que no llegues como que no sabiendo nada. Sí sabes, solo que tienes que entregarle un poquito más. Sí, entonces básicamente esa es la importancia, ¿no? Y pues las definiciones, ya sabemos, son monómeros los nucleótidos. Monómeros o unidades moleculares estructurales de ácidos nucleicos. Cuando digo monómeros, ¿a qué me refiero? Vamos con la pizarra. Creo que las clases nos van a quedar muy cortas, chicos, porque yo sobre todo quiero que entiendan, pero más o menos ya con todo lo que les he dicho, ya con que ustedes lo lean, ya se van a dar cuenta del por qué son las cosas. A ver, ¿qué es un monómero? ¿Qué es un polímero? Un monómero es aquel compuesto y complejo conformado por una unidad. Y el polímero son aquellos compuestos complejos formados por esta unidad, pero replicadas por muchas. Estamos hablando de 4 unidades. Ejemplo ahora, ejemplo. Acá con el ejemplo, ustedes siempre me gusta agarrar a la glucosa. La glucosa es un monómero. ¿Por qué? Porque solamente ven su estructura. Si bien es cierto, sí, tiene 6 carbonos y todo lo que querramos, pero es un monómero, es un compuesto solito, la glucosa. La glucosa cuando se une con otra glucosa, ¿no? Llega a ser un disacárido de 2 sacáridos. ¿Sí? Un disacárido. Pero todavía no es un polímero. Cuando la glucosa se une con muchas glucosas, este ya es un polímero, porque se ha unido con muchas glucosas. ¿Y dónde encuentro esta molécula? Esta molécula es el almidón. Este es el chuño. El chuño, la maicena, es así. Y el azúcar de mesa es así. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre monómeros y polímeros, ¿no? Ahora, su clase me dice, los ácidos ribonucleicos son monómeros. ¿Por qué? Porque sí, pues chicos, porque son así, mírenme. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Pentacarbono. Y su grupo fosfato. Y su grupo o su base nitrogenada. Listo. Es un monómero porque es solo un compuesto solo, ¿no? Un compuesto solo. Es un nucleótido, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a ver. A ver.
son monómeros o unidades moleculares estructurales de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, ¿no? Y considerados como ésteres de nucleósidos con ácido fosfórico. Claro, todos los nucleótidos tienen su ácido fosfórico o su grupo fosfato. Y el enlace, ¿cómo se llama? Fosfodiéster. ¿Sí? Es la unión que va a hacer al ADN, ¿no? El enlace fosfodiéster. Muy bien. Entonces, los ácidos nucleicos se van a subdividir en dos tipos. En ácidos ribonucleicos o en ácidos ribonucleótidos y en desoxirribonucleótidos, ¿sí? La diferencia solamente está en las bases, ¿sí? ¿No? Unos tienen unas bases nitrogenadas y otros solamente tienen bases, no tienen bases nitrogenadas. Solamente eso. La base nitrogenada es este apéndice, ¿sí? Este apéndice del ácido ribonucleico, no, de los nucleótidos. A ver, creo que no, esto lo vamos a ver acá, a ver. Vamos a generar nucleótidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los nucleótidos, básicamente su fórmula general es esta. Así como lo dibujo en la pizarra, ¿no? Es un grupo nucleótido de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene su base nitrogenada y su grupo fosfato. Esto apréndanselo, ¿sí? Esto apréndanselo porque va a ser básicamente todo. Lo va a hacer todo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son las posiciones nada más. La posición, ¿no? Si por ejemplo, esta es una citosina, ¿cuál es la diferencia entre una timina, ¿no? El grupo aquí, por ejemplo, del H3 y el C. Pero esto, por ejemplo, no es muy importante que ustedes lo conozcan. Lo importante es lo que les he explicado, para qué sirve el ARN, para qué sirve el ADN. Esto es química. Pero si ustedes gustan, sería bueno, si es que van a hacer, o quieren cambiarse la carrera de farmacología o medicina, esto sí les ayudaría un montón. Pero con lo que les he explicado, yo creo que está muy bien, ¿sí? Nucleótido, nucleócido, ya vamos a ver más acá, ácido fosfórico, grupo fosfato. Entonces, como vemos, esta es la base. Voy a tomarle foto y les voy a explicar en este programita que tengo. Ya, chicos. Estos son los famosos nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Es un compuesto, es un azúcar de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene al ladito a la derecha su base nitrogenada. ¿Por qué base nitrogenada? Porque tiene una molécula de nitrógeno. Las bases nitrogenadas son un montón, pero tiene una, ¿sí? Tiene una base nitrogenada. Y al lado izquierdo tiene su lado fosfato. ¿Por qué es fosfato? Porque tiene fósforo en su composición. El fósforo está representado con la parte. ¿Sí? ¿Sí? Chicos, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Este es un nucleótido, así como la glucosa es así. Nosotros sabemos que la glucosa es así. Una hexosa de 6 carbonos. Así como la glucosa es así, fácil de dibujar, ¿no? Un nucleótido también es así, solo que al ladito tiene su grupo fosfato, que es este, y su base nitrogenada, que es esta. Pero en sí, el nucleótido es un azúcar, ¿no? De 5 carbonos, o sea, una pentosa. ¿Sí? Se acabó. Listo, entonces sigamos. Fosfórico, bueno, el fosfórico hasta acá. Azúcares ribosa y desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre un azúcar, ¿no? Un nucleótido que pertenece al desoxirribosa y a la ribosa? Básicamente es esta. Miren acá la diferencia, ¿sí? El ADN y el ARN está compuesto de nucleótidos, ¿sí? Estos nucleótidos, ¿no? El ADN tiene un tipo de nucleótidos así y el ARN tiene un tipo de nucleótidos así. Encontremos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa? ¿No? Básicamente encontramos la diferencia en un grupo OH. Es igualito todo, ¿ah? Todo es igualito. Solo que aquí en este carbono tiene un grupo OH. O sea, es una base. Y esta
solamente tiene H. Nada más. Lo demás está todo ok. Lo demás es igualito, ¿no? Mejor dicho, la diferencia de azúcares. Que uno no tiene OH y el otro sí. Nada más. Se acabó. Continuamos. Esto ya son la guanina y la citosina y la tiamina y la adenina. Esto les quiero explicar, sí. ¿Sí? Esto es igual a esto. ¿Sí? Miren, acá mucha atención. Me dice, las bases nitrogenadas en el ADN. Las bases nitrogenadas son guanina, timina, citosina y adenina. Y estos se van a unir a través de, ¿cómo se llama el enlace? Fosfodiéster. ¿Sí? Se van a unir así por inercia. ¿Cómo? Hay que apuntar eso, tenerlo en cuenta. La guanina con la citosina y la timina con la adenina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Así. Este dibujo que ustedes ven es lo siguiente. En vida real es así. Acá tenemos esto es un nucleótido llamado guanina. Y eso al frente va a ir siempre una citosina. Y este enlace se llama fosfodiéster. ¿Ok? Acá otro. Tenemos acá una tiamina. Una timina. Y eso al frente siempre va a ir una adenina. Y se van a unir a través del enlace fosfodiéster. ¿Por qué ocurre este enlace? ¿Por qué ocurre esta forma de un doble hélice? Bien. Chicos, antes de continuar, ¿ustedes han llevado o tienen la clase de química como tal, solamente química? No, No, de frente todo, pero en las primeras clases han llevado química, la tabla orgánica, las propiedades. no, tampoco. Tampoco. Ah, pues eso es problema. Porque ustedes, si yo les digo el enlace fosfodiéster, el enlace del agua, el enlace del H, no tendrían idea del por qué ocurre esto, mejor dicho. ¿No? Correcto. Ya, entonces voy a tratar de explicar una oportunidad. Que lo entienden, genial. Y si es que no, yo lo voy a entender. ¿Sí? No hay problema. Vamos a ver si es que con esto entienden. Sí, porque yo no quiero marearlos, chicos. Yo trato de que ustedes me entiendan, pero si no conocen las bases del principio, yo los voy a marear más que dar clases. A ver. Entonces, acá, por ejemplo, eh, antes de empezar, vamos con Paint. A ver, ustedes saben su tabla, o por lo menos han visto la tabla periódica, ¿no? Tabla Sí, periódica. profesor. Sí. Y la tabla periódica, me imagino que, ¿no? Las Sí, valencias, eso lo han llevado en la preparatoria seguro. Las valencias, los grupos iónicos, ¿no? Pero esta es la base, chicos. O sea, esta, cuando ustedes pregunten a su profesor, ¿qué significa esto? Que les explique, porque no se trata solamente de leer y leer y no van a entender nada. Y cuando estén en segundo ciclo, peor. Cuando estén en tercer ciclo, peor, retroceden más, ¿no? Y así. Entonces, ¿qué más? Esta es su tabla periódica. Tenemos aquí, empezamos con
el H, que es el hidrógeno, ¿no? Aquí está abajo el potasio, acá está el litio. No se ve, profesor. ¿No se ve? No. Bueno, ahora, Ahora sí. ya. Sí. Entonces, ahora acá está. Si yo saco al hidrógeno, así por aquí, el hidrógeno es así. Esto es en nomenclatura, pero atómicamente, ¿ustedes saben cómo se ve el hidrógeno? El hidrógeno es un núcleo chiquito con un electrón que está dándole vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta, vuelta en su propio eje, pero es un electrón. ¿Sí? Es un electrón. ¿Sí, chicos? Entonces, ese es el hidrógeno. ¿Sí? Es un núcleo y tiene un electrón dando vuelta por ahí. Es como un mundito y el electrón sería su luna. No sé si lo he dibujado bien. Este es el núcleo, es el hidrógeno. Conocemos que su fórmula es la H. Este es el hidrógeno, sí. Pero ¿cómo se ve en la vida real? Es un núcleo y ese núcleo tiene un electrón que le está dando vueltas por todo su eje. Un electrón, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué más. Tenemos al calcio. ¿Cómo se ve el calcio? El calcio es un núcleo, pero este calcio tiene en su eje 1 y 2 electrones que están dando vuelta por toda su órbita, ¿sí? Por ende, ustedes han visto en los dibujos animados que entonces los átomos son así, ¿no? Así, así y así. Ya pues, es porque están dibujando los electrones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El hidrógeno tiene un electrón que está circulando, ¿sí? Por ende, el hidrógeno siempre ustedes lo van a ver en la tabla periódica más 1. ¿Lo han visto así, sí o no, chicos? Más que vamos a hacer una tabla periódica. Vamos a buscar una tabla periódica en internet. A ver. Tabla periódica. Profesor, Sí. en el calcio, ¿cuántos electrones serían? ¿20? Tiene, tiene 20 electrones, muy bien. Pero solamente 2 están quedando fuera. Acá está, chicos, miren. El hidrógeno. Pero acá no se ve su valencia. Un atómico. Esto no, esta tabla no me sirve. Esta tampoco. Esta sí. ¿Y ahora cómo te hago zoom? Ahí. Las tablas periódicas antiguas, esas eran muy buenas. Las de hoy en día no sé por qué son así como muy modernas. A ver esto. No se distorsiona. Ya bueno. Pero más o menos para que entiendan, el hidrógeno, por ejemplo, siempre está con un grupito que dice 1. ¿Sí? Es porque este hidrógeno tiene un electrón suelto. Un electrón suelto. ¿Ok? A esto lo voy a explicar acá en Paint. ¿Dónde está en Paint? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El hidrógeno es así, es un H, pero en fórmula así, en la vida real, es así, ¿no? Es un núcleo con un electrón suelto. Listo. Hasta ahí sí se entiende. ¿Sí? Ahora, el calcio se dibuja de la siguiente manera. Conocemos que el calcio es así. Ese es el calcio. Tiene 20 electrones. Este es su núcleo. Tiene 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 18.
y 2 electrones que están sueltos por aquí dando vuelta, los más lejos. ¿Sí? 1, 2, 2 electrones. ¿Sí? Entonces, ¿estos qué son? Estos son los números iónicos, los que van a formar los futuros enlaces entre moléculas. Y con esto, si tú me entiendes esto, vas a darte cuenta que lo demás tiene sentido. ¿Sí? Ahora, entonces conocemos cómo se llama esta fórmula, chicos. Agua. Agua. El H2O, agua, ¿cierto? El agua, en la vida real, bueno, en la fórmula química es así. H, oxígeno. Se acabó, listo. Pero en la vida real, ¿por qué ocurrió esto? Yo lo voy a explicar. Porque el oxígeno, vamos a empezar primero dibujando el oxígeno. ¿Ok? El oxígeno es un núcleo que tiene 16 electrones y 2 están en valencia negativa. Quiere decir que el oxígeno, para que sea una molécula estable, necesita 2 electrones. ¿Sí me dejo entender? A ver, yo lo voy a dibujar mejor. Ahí está el oxígeno. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 electrones que están circulando al ladito del núcleo. Es un núcleo del oxígeno. ¿Sí? 14 electrones. Pero le faltan 2 electrones para que este oxígeno complete sus 16 que requiere. Sus 16 electrones que requiere. ¿Por qué? Porque el oxígeno... A ver, el oxígeno está... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ya. Perdón, no son 16, son 8. ¿Sí? O sea, acá es mucho. Este es el átomo, el núcleo, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero le faltan 2 electrones para que ese oxígeno se vuelva estable. Si no, va a ser un oxígeno radiactivo. Le faltan 2 menos 2 electrones. Y justamente los hidrógenos, los hidrógenos, son un núcleo, pero siempre están con un electrón ahí flotando, bailando, esperando a encontrarse con alguien, ¿no? Un electrón siempre bailando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este hidrógeno se une con el oxígeno, ¿no? Va a darle más estabilidad, porque mira, a este oxígeno le faltan 2 electrones, y el hidrógeno tiene 1. Si pongo 2 hidrógenos, ya tengo 2 electrones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este electrón se va a unir a su órbita del oxígeno. Y este electrón, ¿no? Que estaba así, ahora se va a ir así. Miren, ¿eh? Así. Y este electrón que está acá, se va a ir por acá con el oxígeno. Así. Y así, chicos, se ve una verdadera molécula de agua. Así. Es como el encuentro de 3 mundos pequeños, pero así se ve en la molécula de agua. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esta molécula? Porque el electrón está flotando en 2 gravedades, en la del hidrógeno y la del oxígeno. Y así se forma una molécula muy estable llamada agua. H2O. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, así es como se ve en la vida real una molécula de agua. ¿Sí? Esta explicación es muy importante. ¿Por qué? Porque si vas a agarrar un librito, yo les recomiendo que agarren libritos de química. Empiecen con química. En la química tienes que tener mucha imaginación. Porque si tú solamente lees, tú vas a leer pues tu español. H2O, ¿qué significa H2O? 2H, 1O, ¿ya qué más? No, pues tienes que tener imaginación. Ah, ya quiere decir que el oxígeno necesitaba de 2 electrones, agarró esos electrones del hidrógeno y se formó una molécula llamada agua que en foto es así. Como el choque de 2 mundos y se están intercambiando electrones y se complementan, ¿no? Básicamente eso es, muchachos. Continuamos con su diapositiva entonces. Entonces justamente quería explicarle eso porque acá ocurre lo mismo.
¿Sí? Vamos a verlo en mi programa. Acá está. ¿Sí? Acá ocurre lo mismo. ¿Ven que acá hay un oxígeno? Acá hay un oxígeno y acá hay un hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí se ve? Un oxígeno y un hidrógeno. ¿Y qué habíamos dicho del oxígeno y el hidrógeno? Que este tiene carga positiva y este tiene carga negativa. Entonces, más con menos siempre se van a unir, se van a atraer. El polo negativo con el polo positivo se atraen. Entonces, este oxígeno ya está completo, ojo, o sea, ya tiene sus electrones completos con este nitrógeno. Pero de todas maneras queda una afinidad negativa. Y este hidrógeno también ya está unido con el nitrógeno, no hay nada que hacer allí, pero de todas maneras queda una carga positiva. ¿Sí? Entonces, positivo con negativo se va a generar una especie de enlace polar. Este enlace se llama enlace polar. ¿Sí? Igual acá, ¿ven? Hidrógeno es positivo, nitrógeno es negativo, ¿no? Igual se genera un enlace polar acá. ¿Qué más? Acá nuevamente el hidrógeno positivo, el oxígeno negativo. Se genera un enlace polar. ¿Y esto, profesor, qué es entonces? ¿Por qué nos está enseñando esto? Porque esto que acabamos de hacer, eso que hemos acabado de hacer, es básicamente lo siguiente. Esto que les he explicado es esto. Estas rayitas que estoy haciendo, ¿ven estas rayitas? Estas rayitas en el ADN son imaginarias. No existen esas rayitas. Estas rayitas son el- el- la afinidad de los polos. ¿Cómo se llama? El enlace polar, ¿no? Que va a generarte una guanina con una citosina. Una timina con una adenina. ¿Por qué? Porque la guanina tenía un H, o sea, una carga positiva. Y la citosina tenía un oxígeno, que es carga negativa. Y pues se generó un enlace polar. Y así forman el ADN y le da la curvatura de doble hélice caracol. ¿Sí? Entonces eso es, chicos. A ver. Presente, presente, Rivera García. Ah, no estoy pasando lista, muchachos, porque no me han dado el salón todavía, solamente suplencia. Pero para mí todos están conectados, ¿ok? Entonces, básicamente así, muchachos. Hasta ahí. Pregunta, ¿se entendió? ¿No? ¿Por qué la guanina se atrae con la citosina? Porque la guanina tiene un compuesto iónico que es un H, acá hay un H. Y la citosina tiene un O. Entonces H con O se van a atraer compuestos polares. ¿Por qué la adenina se tiene una carga o tiene una afinidad con la timina? Porque la adenina tiene un compuesto aquí de H, ¿no? Positivo, y la timina tiene un nitrógeno negativo y se atraen por esto, chicos. ¿Sí? Muy bien. Bases nitrogenadas en el ARN. Las bases nitrogenadas, pues ya conocemos, son 4, ¿no? En el caso del ARN y en el caso del ARN. O sea, en el caso del ADN son 4, son estos. Guanina, citosina, adenina, timina. Y en el caso del ARN son 4 también, pero hay uno que es nuevo, ¿no? Es la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Entonces, si yo les hago una pregunta en el examen, o su profesor les pregunta en el examen, ¿qué bases nitrogenadas encontramos en el ADN? ¿Y qué bases nitrogenadas, perdón, qué ácidos nucleótidos encontramos en el ARN? Tú le respondes lo mismo, solo que en el ADN no encontramos a la adenina. Encontramos a la adenina, ¿no? Perdón, a ver, adenina, citosina, guanina, uracilo, guanina, timina. Que en el ADN la timina está presente, pero en el ARN la timina no está presente, pero sí está el uracilo. Esa es la diferencia, nada más. Y lo demás es lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos, ¿no? El ADN y el ARN. ¿Cuál es la diferencia? Que el ADN emplea un azúcar que se llama desoxirribosa
Y el ARN emplea un azúcar llamada ribosa. ¿Sí? Nada más, esa es la diferencia. Los nucleótidos del ADN, ¿sí? La citosina, básicamente es un azúcar, su grupo fosfato y su base nitrogenada es una citosina. Bases púricas y bases pirimídicas. Esto ya es teoría, chicos. Esto yo creo que si yo les explico lo voy a marear, ¿no? Pero vamos con el ejemplo, la importancia biológica de los ácidos nucleicos, ¿no? Esto ya lo hemos explicado, son portadores de información genética, responsables de la síntesis de proteína, ¿no? Yo quiero explicarles sobre todo esta partecita. A ver, consideraciones, no. Mensaje. Pero hasta ahí, chicos, más o menos que han entendido. Estos tipos de ADN circulares, relajado y ya está. ¿Qué más o menos van entendiendo ahí, muchachos? Yo quiero explicarles dos cosas antes de terminar la clase porque ya va a ser las 5, que le va a servir sí para su carrera. ¿No? El tipo de ADN. ¿Sí? El tipo de ADN. Hay dos tipos, circulares y el ADN doble hélice, o la superhélice que le dicen. Esta es la que ustedes conocen. Este hemos visto el día de hoy, ¿no? La doble hélice. Y el tipo de ADN circular, ¿dónde lo encuentro? Eso lo encuentro sobre todo en algunos tipos de virus. Hay virus que trabajan con ARN y hay virus que trabajan con el tipo de ADN. Un tipo de virus que trabaja con ADN, por ejemplo, es el virus del VIH. Este virus de VIH tiene así. Su carga genética circular, ¿no? Y esta es un poquito fregada, porque no hay por dónde atacar este ARN. Mejor dicho, por ende, hasta ahora no se descubre la cura del VIH, ¿no? Porque es circular, cerradita. Algunos compuestos como virus los tienen. Y esto lo tenemos hoy en día normalmente nosotros como seres humanos. ¿Y por qué es importante saber esto? Los ADNs también trabajan de la siguiente manera, ¿no? Para que ustedes sepan cómo funcionan cuando es en forma patogénico, cuando lleven el curso de patología o de enfermedades. A ver. A ver. Ya, eso es un linfocito. Ya. ¿Ustedes saben cómo son los virus, chicos? ¿Han visto alguna vez un virus así en internet, en YouTube, en videos? ¿Ya? Los virus son así, son como zancuditos. Son zancuditos formados de péptidos, de proteínas, así. Son así, con muchas proteínas. Y dentro de esta proteína está el ADN. En este caso es un ADN así, circular. ¿Sí? ¿Se dejó entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el virus del VIH, por ejemplo. ¿El coronavirus cómo es? El coronavirus es básicamente en forma de esferita, ¿no? Una esfera y acá tiene un montón de receptores. ¿No? Así, tiene un montón de receptores, por eso se le llama coronavirus, ¿no? Porque es como forma, en el microscopio se ve como una coronita, ¿no?
Entonces, vamos con el... Ah, pero antes de... El coronavirus es un tipo de virus con ARN. Así. Solamente tiene así. Es su carga genética. ¿No? Entonces vamos con el virus del VIH. El virus del VIH es como un zancudito. Este zancudito se va a plantar aquí, en el linfocito. Y solamente va a inyectar la parte de su carga genética. O sea, esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta carga genética se va a acercar al núcleo. ¿Por qué el núcleo, chicos? Si me han entendido, a ver, ¿por qué se va al núcleo? ¿Qué hay en el núcleo? ¿Cómo se llaman esos organoides que ayudan a reproducir o son los productores de las proteínas? ¿Los ribosomas? Los ribosomas, muy bien. Entonces, esta carga genética va a irse al núcleo y por ende a los ribosomas. Y cuando esta carga genética, ¿no?, empiece a irse por acá, va a salir en forma de proteínas. Estas proteínas van a ser justamente las de esta cápside, las de esta forma, y van a ensamblar dentro de tu célula nuevos virus. O sea que vivo es el VIH, ¿no? Es muy vivo, porque está quitándote proteínas para formar más de ellos, más de esos virus. Una vez que ya ha formado un montón de estos virus, cuando hay un montón, tu célula linfocito muere porque ya se desnutrió, ya no tiene proteínas. Todas las proteínas están yendo para formar más VIH. Y no ocurre acá, no acaba acá, no acaba allí. Ahora, hay un punto en el que tu sistema inmune reconoce este virus del VIH y pues los macrosomas, los macrófagos, se los comen, se los tragan. O sea, tú puedes defenderte del VIH, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya tienes mucha carga, cuando ya en tus linfocitos has generado un montón de virus, ya va a explotar porque este linfocito va a morir y se va a abrir una abertura acá y van a salir estos virus del VIH. Pero son tan vivos que no salen así, no salen como entraron, no salen así, no salen así. Salen de una forma camuflada. Mejor dicho, ¿cómo es que salen? Van a salir por aquí, pero se van a agarrar esta parte de la membrana celular. Entonces, ¿cómo van a salir entonces? Van a salir así, miren. Van a ser el mismo virus, pero cubierto de una membrana celular que es propia del linfocito. ¿Y esto para qué le sirve? Para que tu sistema inmune, cuando reconozca a este virus, por el hecho de que está con tu misma membrana del linfocito, no le va a atacar, pues. Porque es como si esto fuera un linfocito pequeño. ¿Sí me dejo entender? ¿No? Entonces es por eso que no se tiene la cura del VIH. Porque el virus del VIH se camufla con nuestra propia membrana celular y por ende nuestro sistema inmune no puede reconocerlo como enemigo, sino lo reconoce como amigo y deja que todo fluya. ¿Sí? Entonces, por eso, chicos, pero ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Quién interactuó? La carga genética, el ADN. El ADN de este virus replicó más cápsides, formó más virus, y estos virus, cuando ya no había espacio en la célula, salieron cubiertos de una membrana celular que era propia tuya, que era de tu mismo linfocito. Y por eso sigues replicando y replicando y replicando. Por eso, chicos, siempre háganse su descarte, y si son VIH positivos, ni se asusten. Hoy en día nadie tiene problemas por eso, pero sí sigan su tratamiento. ¿Ok? Es por eso. Es un mal silencioso, mejor dicho. Listo, muchachos. Esta es una de las cosas que le quería explicar. Cómo ocurre la genética desde adentro hacia afuera. Y la otra cosa que ya es para la carrera como tal es la transgénica. Los alimentos transgénicos.
¿Han escuchado de los alimentos transgénicos? Sí. ¿Sí? Muy bien, alimentos transgénicos. Transgénicos. Los alimentos transgénicos, ¿qué son? Los alimentos transgénicos son los más bonitos que tú vas a encontrar en el supermercado. Un plátano bonito, grande, amarillito, una palta grande, ¿no? Una fresa que no se pudre rápido, ¿no? Todo eso son alimentos transgénicos. Aunque es muy difícil de ver si es que es transgénico o es híbrido, ¿no? Porque también hay alimentos híbridos, o lo que le dicen los famosos injertos, el mango papaya, ¿qué más? La najahuando, creo le dicen, la... ¿Qué más? Yo sé que hay alimentos que son injertos y saben muy ricos, pero no son transgénicos. Eso no es transgénico. Pero hay otros que sí son transgénicos. Por ejemplo, el trigo, la soya y el maíz son transgénicos. Aquí en Perú, por ejemplo, el trigo nosotros lo exportamos. Mejor dicho, nosotros no nos abastecemos para trigos, ¿no? Le compramos trigo a Norteamérica. Y ese trigo es transgénico. Así que mucho cuidado, ¿no? La soya también, no nos abastecemos, la compramos para hacer aceites. Y la soya es transgénica. Y el maíz también la compramos, pero más producimos. Lo bueno es que Perú no es un país que consume maíz mucho, pero sí lo empleamos sobre todo para los animales, ¿no? Para el gallito, para el pollito, para darle alimentación. Pero le damos alimentación en el orgánico. Orgánico quiere decir que no es transgénico, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con ese trigo transgénico? ¿Sí? Eso lo voy a explicar ahorita. Lo que pasa es que el trigo, ¿no? El trigo que es así, naturalmente tiene un enemigo, que es un gusanito. Este gusanito le gusta comerse los pastizales de trigo a por montones, porque no estamos hablando de solamente uno, estamos hablando de un montón de trigo y eso ocasiona pérdidas, ¿sí? Entonces, eran los 1980 que los agricultores estaban cansados de este gusano, ponían pesticidas, ponían trampas, ponían gallitos para que se coman los gusanos y nada, no podían parar con la replicación de estos gusanitos comedores del trigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ahí es donde por primera vez vino la transgénica, los alimentos transgénicos, ¿sí? Entonces, hay una especie de microorganismo, hay una especie de microorganismo que generaba una toxina que era veneno puro justamente para estos bichitos, para estos gusanitos, ¿sí? Pero ellos pues no van a poner microorganismos a cuidar los pastizales. ¿Qué es lo que hicieron? Recuerden que los microorganismos, las bacterias, tienen su ADN así, por lana, ¿no? Lo primero que hicieron es desenrollar toda esta lana, todo este ADN, y vieron que solamente de acá hasta acá, esta parte, generaba esa toxina, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron esta parte, solamente esta parte, ¿no? Y la replicaron a un montón de partes así igualitas, de ARN de toxinas. ¿Sí? Listo. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí. Aún no termino, solo que estoy explicando. Bueno, Entonces, solamente sacaron esta partecita donde está el veneno, ¿sí? Para este gusanito y de este microorganismo. Y la implantaron en las semillas de trigo. ¿Cómo la implantan? Eso ya es ingeniería genética. ¿Cómo se hace? Es por pistola. Yo les voy a enseñar. Entonces, habían sacado de todo su ADN de ese microorganismo, solamente esta parte generaba el veneno para el gusanito, ¿sí? Sacaron esta parte, lo replicaron y ahora el reto era que esto colocarlo en las semillas de trigo. ¿Cómo se hace? ¿Sí?
Entonces lo que hacían ellos era llevarlos, estas semillas, porque los alimentos transgénicos se venden por semillas. Eso no se olviden. No se vende por hojas, no. Se vende por semillas, semillas transgénicas. ¿Sí? Entonces estas semillas, ¿no? Las secaban en primer lugar, luego las colocaban en un aparato, que era como un aparato así de especie de, como un microscopio, ¿no? Ahí estaba la luna, aquí estaba el portaobjeto, aquí estaban las semillas. Así en fila. ¿Sí? En fila están las semillas y acá había como una especie de rayo de láser. Láser a presión por luz, le dicen. Entonces aquí colocaban estas moléculas de ADN formadores de veneno para esos microorganismos, para esos bichos, para esos gusanos. Lo colocaban así suspendido al aire. Estaban flotando. Y va a haber ellos van a generar una presión increíble, una presión tan grande que estas pedazos de ADN va a ser como una pistola, así. Va a generar como una pistola a todas las semillas. Tanto así que las semillas, algunas, le va a dar justo en el ADN, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, esta semilla, si su ADN era así, ¿sí? Con esta fórmula de ingeniería genética, va a hacer que cierta parte de este ADN se desplace, se vaya, y esta partecita de acá se reemplace por esta. ¿Sí me dejó entender? ¿No? Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta semilla tiene la propiedad ahora de generar esta toxina, este veneno que solamente lo generaba la bacteria. Ojo, solamente la bacteria la generaba. Pero como le han puesto un poco de ADN de esa bacteria a esta semilla, ahora esta semilla, ¿qué es lo que pasó? Creció, el trigo creció, ¿no? Normal, igualito creció, igualito se veía, pero en sus hojas, en su tallo, generaba la toxina del microorganismo. Y cada vez que el gusanito se acercaba, ¿no? Lo olía y se moría. ¿Sí? Entonces, esto de la ingeniería genética ayudó un montón a los agricultores. ¿Para qué? Para que sobre todo para que ¿cómo se dice? Las plagas no intercedan en la alimentación o en la producción de trigo. ¿Sí? Ganamos la guerra contra ese gusanito que ya no sabíamos qué hacer con ellos, ¿no? ¿Por qué? Por la ingeniería genética. Le dimos la propiedad de generar un veneno al trigo. ¿Gracias a qué? A la ingeniería genética, ¿no? Y este trigo, pues, es transgénico, porque genera su propio veneno, su propio pesticida. Se ahorraron un montón de pesticidas, kilos y kilos de pesticidas. Pero hay estudios también. Tú cuando comes este trigo estás consumiendo junto con él la toxina de ese microorganismo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Será bueno consumir toxinas, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Claro que no. Por supuesto que no. Dañino. Dañino, así es. Y eso lo sabe Monsanto. Monsanto es el órgano que se encarga de ver esa parte de la, ay, ¿cómo se llama? De la transgénica. ¿Qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo Monsanto? Pues contrató a los mejores nutricionistas del mundo para que avalen su producto. No, que sí, que la transgénica es buena. Gracias a la transgénica, pues estamos deteniendo la crisis de la hambruna en el mundo, ¿no? Mejor dicho, contratar a nutricionistas expertos para que te avalen un producto. Cosa que pasó también acá en Perú hace poco, con la leche en polvo. ¿Vieron el roche que tuvo el Colegio de Nutricionistas por avalar la leche en polvo? La leche en polvo no se debería consumir. ¿Pero qué dijo? No, sí, nosotros como Colegio de Nutricionistas te avalamos. ¿Por qué? Claro, porque te soltaron buena cantidad de plata, ¿no? Porque te soltaron buena cantidad de plata, como 300.000, 500.000. Así, ¿quién no va a avalar? ¿No? Igualito pasa con la transgénica. Te dicen, no, que sí, la transgénica es buena. No es buena, señores, porque estamos consumiendo toxinas de otros microorganismos. Y eso a la larga, pues, no hay estudios todavía, porque un estudio se demora 20 años, pero ya están saliendo ya estos años estudios que revelan que sí. Esto pasa con el trigo, con la soya, con el maíz y otras cosas. Incluso están poniendo antibióticos con esto. O sea,
Yo siempre compro mi alimento en mercado porque es más barato, es más orgánico. Pero cuidado con los alimentos que están en los supermercados. Hay algunos alimentos que se ven bonitos, pero puede ser que sean transgénicos, ¿sí? Entonces, chicos, mucho cuidado, ¿sí? Básicamente esa es la explicación de los alimentos transgénicos, ¿no? Así se hace. Y pues terminamos la clase. Como les repito, a mí no me gusta leer mucho. Yo sé que su diapositiva es un montón y la verdad hasta yo me pierdo porque es mucha letra. Pero básicamente con lo que les he explicado el día de hoy, así funciona la genética. Así funcionan los ácidos nucleótidos. Son azúcares. Y yo te recomiendo que leas, pero cada vez que encuentres un término raro, detente, no sigas. Primero investiga qué es ese término raro y después recién continúas leyendo.